de esta transmisión y de esta distribución de conocimiento para ustedes. Por favor, de hecho, silenciados todos los micrófonos. Por favor, manténganse así. Solo en el caso en el que vayan a realizar alguna pregunta, activen su micrófono. Porque dentro de la transmisión y dentro de la clase suelen estar prendidos o suelen prender, se escucha ruido y todo, entonces eso ocasiona que los demás compañeros no escuchen la clase. Esa es la primera regla. Segunda regla, por favor, las primeras clases dentro de contabilidad es bastante teórica. Sin embargo, cuando ya pasemos a la práctica, ahí sí solicito que ustedes me ayuden con su participación y colaboración. Entonces, desde ese punto, por favor, tengamos en cuenta estas directrices, ¿sí? Si ustedes ya están adelantándose con las tareas, esta es otra indicación. Las tareas en función de cómo vayamos avanzando, vamos a ir teniendo las preguntas. Si ustedes están muy adelantados, yo no voy a poder solventar todas sus preguntas porque hay personas que no están al mismo ritmo y necesitamos ir paso a paso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Tenemos alguna pregunta? Les dije ya mi nombre. No sé si tenemos alguna pregunta. Ya, listo. Si no hay preguntas, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la contabilidad, la definición, los objetivos y las características. Ya, entonces, la contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisión gerencial. A ver, Jaime Andrés me dice su número celular para cualquier inquietud referente a la materia. Sí, a ver, yo les voy a poner más luego igual mi número de celular. Sin embargo, igual hay reglas para poder otorgarles el número. Si es que ustedes, bueno, tenemos este espacio primero. En este espacio de clase, ustedes pueden solventar cualquier duda que tengan. De hecho, ustedes tienen la total apertura para que revisen las tareas y puedan solventar. Si ustedes me envían las tareas por WhatsApp, por correo, para que les revise previamente, eso no funciona. Ustedes tienen que cargar la materia, las tareas en la plataforma y ahí se revisa. Previas preguntas, y para eso, y para preguntar, están estos espacios, están las clases. El celular yo lo atiendo solo en casos emergentes. Por ejemplo, no tienen acceso al internet o tal vez no pudieron cargar la tarea por algún tema de salud, de enfermedad, cualquier tema complicado. Entonces, ustedes me comunican y yo, claro, con la previa verificación les puedo activar y todo, o sea, no hay problema. Menos lección ni examen, porque eso lo hace directamente la dirección académica del instituto. Bajo esas condiciones, yo les entrego el número de celular igual. Yo soy muy respetuosa de los horarios. Si ustedes están en clases hasta las 8, bueno, yo tengo clases hasta las 8:30.
Máximo contesto hasta las 9 de la noche. Pasado ese horario, ya, o sea, no esperen que les conteste. Y no es por mala gente, sino que les estoy indicando las instrucciones de uso del celular. Entonces, bajo esas condiciones, sí, yo les comparto. Una vez claro las condiciones, yo les pongo ahí en el chat, ¿ya? Ay, perdón, se fue mal. Ya, ahí está. Listo. Entonces, estábamos en la definición. Igual, dentro de la plataforma ustedes tienen toda la materia, ¿no? Ustedes pueden ir revisando incluso de antemano y traer preguntas acá. De esa manera optimizamos incluso el tiempo, ¿sí? Entonces decíamos que la contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado. Tenemos objetivos generales de la contabilidad y estas, primero es llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento de valoración y presentación de estos utilizando procesos contables. Busca también determinar los resultados económicos, operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada los ingresos, los gastos y los costos. Establece situaciones financieras y patrimoniales de una empresa por medio de la determinación de los estados financieros. Quisiera que ustedes me indiquen de qué carreras son y si es que han visto contabilidad en alguna etapa de su formación de bachillerato. Escríbanme al chat, ¿ya? Estamos 18 personas para yo poder ver si avanzamos un poquito más rápido o vamos más despacio, si es que la mayoría no conoce toda la parte de la teoría de contabilidad y para poder usar igual términos no tan técnicos o cuando usamos términos técnicos poder explicar un poco mejor, ¿sí? La contabilidad igual busca analizar e interpretar la situación económica financiera. De aquí también pueden hacer indicadores, así como los estados financieros. Ya. Y lo que busca también es optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que ellas se derivan. Las características de la contabilidad, la información contable debe ser oportuna, confiable y razonable. ¿Por qué oportuna? Porque los registros contables deben encontrarse actualizados, no debe existir retraso en la información, de manera que quienes estén interesados en conocer el movimiento de una cuenta o el estado en el que se encuentran los recursos de la empresa puedan recurrir inmediatamente a esta fuente de información y puedan tener los resultados o lo que están buscando. La información contable debe ser confiable porque todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas, en las leyes y principios contables y sobre todo con criterio profesional, en los cuales se sustenten plenamente las decisiones empresariales. Debe ser razonable, pues la labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. ¿Quiénes son los usuarios de esta información contable? Tenemos usuarios internos y externos. Los internos son todos los que se encuentran involucrados en la actividad propia de la empresa. Puede ser los dueños, los accionistas, los administradores, los gerentes, los contadores, analistas financieros, los jefes de departamentos, asociaciones de empleados, en sí todo el que está involucrado en la empresa.
Y los usuarios externos son aquellas personas o entidades que de una u otra forma se encuentran vinculados o que mantienen relaciones comerciales con la empresa, a quienes les interesa conocer la situación de la misma porque pueden ser potenciales inversionistas, futuras fuentes de financiamiento o porque pueden contribuir de alguna manera en la institución o en la empresa con la producción, el control o la vigilancia. Entonces, aquí, por ejemplo, está el mismo gobierno representado en su entidad recaudadora de impuestos, que es el SRI, las instituciones financieras y bancarias, en el momento en el que necesitamos, por ejemplo, un crédito, ellos son usuarios externos que nos evalúan como empresa para ver cuál es la situación y si es que nos otorgan o no los créditos, por ejemplo. Las empresas proveedoras de bienes y servicios, clientes que utilizan nuestros servicios o consumen nuestros productos, los inversionistas actuales o potenciales y como ente de control la superintendencia de compañías o la superintendencia de bancos. ¿Ya? De los que me han contestado, tengo 1, 2, 3, 4, 5. De las 6 personas que me han contestado, las 6 me dicen que no han recibido contabilidad. Entonces vamos a ir paso a paso y despacio, ¿ya? Entonces, la contabilidad, ¿con qué materias o con qué otras ciencias se relaciona? Con la administración, con las ciencias económicas, con las finanzas, con la matemática, con el derecho, con la ética, con la lógica. Ahora con la tecnología, se relaciona mucho con la parte informática y el desarrollo tecnológico, pues anteriormente la contabilidad era casi manual, digámoslo. Ahora existe un sinnúmero de sistemas que permite eh, agilizar y permite llevar a la contabilidad con una mayor celeridad. Sin embargo, todos los conceptos y los registros contables requieren del conocimiento y la exactitud de la teoría como tal, ¿no? No solo teoría, sino la práctica y la técnica que lleva la contabilidad. Entonces, dentro de la participación del mercado, tenemos a dos actores dentro de la contabilidad. Tenemos por una parte el comprador y por otra el vendedor. Entonces, ¿qué hace el comprador? ¿Qué hace el comprador? Y de aquí parte la contabilidad. Los registros contables son todos los registros que tiene estas transacciones. La transacción es la actividad que realiza el comprador y el vendedor simultáneamente. Entonces, ¿qué hace el comprador? El comprador tiene el dinero, los recursos para poder adquirir un bien. Y ese bien lo tiene el vendedor. Este vendedor entrega el bien o servicio y recibe el dinero. Entonces, aquí tenemos cómo funciona dentro del proceso del comprador y vendedor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el comprador en un extremo y el vendedor en el otro. El comprador se convierte en un cliente para el vendedor y el vendedor es un proveedor para el comprador. Entonces, parte de una nota de pedido. Esta nota de pedido le llega al vendedor. Déjenme poner el... Ya. Entonces, esta nota de pedido le llega al vendedor. Este vendedor verifica la existencia de lo solicitado, emite la nota de venta
envía el original al comprador, el duplicado se queda con él para el despacho y entrega del producto. Entonces, así de manera sencilla funciona el comprador y el vendedor. El ciclo contable radica en, primero, tenemos todos los actos de comercio y transacción. De ahí viene un análisis de documento de soporte. Los documentos de soporte pueden ser comerciales, bueno, se clasifican de diferentes maneras, ¿no? La característica de los documentos deben tener formalidad, aprobación y responsabilidad y preparación técnica. La formalidad porque un documento oficializa un hecho económico o administrativo, por tanto genera derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de trabajo establece los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado. La aprobación, todo documento debe tener un respaldo legal para su diseño y emisión. No se permite que una persona sin la facultad para crear formatos de documentos los pongan en circulación, así como tampoco pueden modificar datos, diseños o contenidos sin autorización de jefes o superiores con capacidad de hacerlo. Entonces, en este caso, aprueban todos los formatos y requisitos de los documentos comerciales y no comerciales, bueno, más bien de los comerciales, el servicio de rentas internas. La responsabilidad en todo documento debe identificarse una firma o escritura del nombre a la persona o personas que emiten, completan, controlan o efectúan el seguimiento del documento. Entonces, en el pie del documento debe constar una sumilla o una firma que es la representación de la responsabilidad y validez de este documento. La vinculación, todo documento se caracteriza por vincular a las partes que intervienen o realizan un acto o contrato. Por lo general involucra a dos partes, pero no es raro el caso en el que se vinculen a más partes o empresas. Y la preparación técnica viene la propuesta del diseño, que implica definir la forma, color, tamaño, el número de copias y otras actividades importantes. Aquí puede ser necesario un estudio minucioso que incluye el coste de la aplicación. El documento nuevo igual debe estar en total armonía y acoplarse al grupo de procedimientos que estén vigentes. Existe un sinnúmero de documentos, pero los principales son los negociables y los no negociables. Entonces, aquí está la parte dentro del ciclo contable. eh, Viene este análisis del documento de soporte e identificar si este documento es legal, si tiene firma de responsabilidad, si cumple con las características que emite el servicio de rentas internas, si es un documento negociable o no negociable. Una vez que se analiza estos documentos, se va al archivo contable y se procede al registro de estas transacciones o de este documento, para luego generar por medio de este registro un balance inicial, y aquí interviene ya la partida doble. Entonces vamos a ver qué es la partida doble. Vamos a ver, denme un segundo. Ya. La partida doble. La partida doble es el método por medio del cual se realiza dos anotaciones por cada operación registrada, lo que se llama asiento, o sea, en los ingresos el origen de donde se obtuvo y en los egresos el destino que se les dio. Entonces, el objetivo de la partida doble es la medición de la acción y la reacción que se tiene en cada una de las operaciones que se practican mediante la ecuación contable. Entonces, ahora les voy a dejar de compartir esto y les voy a poner una hoja en blanco para poderles explicar cómo funciona la partida doble. Entonces, la partida doble
En la teoría nos dice que por cada operación registrada, que se llama asiento, se registra el ingreso de donde se obtuvo y los egresos o el destino que se le dio. Entonces, siempre vamos a estar representados por una T. Ya, una T con un lado izquierdo y un lado derecho. En el lado izquierdo de esta T se va a llamar primero debe. ¿Qué se registran en este lado? Todo lo que ingresa. Y en el lado derecho de la T se va a llamar haber y aquí se registra todo lo que sale. Por ejemplo, y ahorita les voy a solicitar la participación de ustedes. Si yo tengo un almacén que comercializa camisetas, ¿qué debo, si yo voy donde el productor de las camisetas, entonces, y compro 50 camisetas, desde la transacción o el sentido del comprador y el vendedor, si yo soy el comprador, ¿qué me ingresa si yo compro 50 camisetas? Las camisetas. Exacto. Entonces, ¿qué me ingresa? Las camisetas. ¿Y qué me sale? El valor que yo pago por las camisetas. Exacto. El dinero, ¿no es cierto? Entonces, la contabilidad es esto, el principio de esta partida doble, entre lo que ingresa y lo que entrego, o lo que sale. ¿Sí? Entonces, esta partida doble, al identificar estos montos, tanto del debe como el haber, es el secreto realmente. Una vez que manejamos esta técnica y podemos identificar las cuentas, ya estamos listos para realizar contabilidad. Entonces, por ejemplo, ya hablando contablemente un poquito más con términos técnicos, si yo voy a comprar las camisetas, lo que me ingresa en la cuenta es inventario de mercaderías. ¿Por qué? Porque son mi mercadería que yo estoy vendiendo. ¿Y qué es lo que me sale? Si es que yo pagué en efectivo, me sale la cuenta caja. Si pagué con bancos, con un cheque, me sale la cuenta bancos o una transferencia, me sale la cuenta bancos. Y los dos siempre van a tener el mismo valor. Digamos que me costó $100. Entonces, inventario de mercaderías en el debe por $100 y caja bancos $100. Entonces, esto vamos a ir logrando paso a paso. El punto es que la partida doble, esta representación gráfica de esta cuenta entre lo que ingresa y lo que egresa, es lo importante para identificar dentro de la contabilidad. Ahora les voy a compartir el otro, ¿dónde estábamos? ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta de la partida doble? ¿Alguna pregunta?
A ver, aquí me preguntan. No muy claro. Bueno, no está muy claro el principio de partida doble, pero ya vamos a ir haciendo más práctica y vamos a ir perfeccionando la técnica, ¿ya? Entonces, una vez que hago el registro utilizando esta partida doble, sí, ya vamos a ir más adelante con más ejemplos, Fausto. Entonces, vamos con la teoría y vamos avanzando. Entonces, la partida doble, una vez que ya hacemos este registro, a ver, el usuario Rosero me dice la partida doble es igual que el libro diario, es el principio del registro en el libro diario. Todo radica en este movimiento y en esta transacción del debe y el haber. Cuando tenemos claro el principio de partida doble, igual las cuentas vamos a registrar en el libro diario, en el debe, en el haber. Eso a su vez en el libro mayor o la mayorización, que también está sustentado en el debe y el haber. Cuando realizamos el balance de comprobación, igual tenemos el mismo principio de debe y haber, y al final los estados financieros, un lado igual derecho y un izquierdo. En el caso de estados de situación, balances generales, un lado donde está activos y el otro donde está pasivos y patrimonios, y el de resultados donde en un lado tenemos los ingresos y en el otro tenemos los gastos. Entonces, todo radica en este principio de partida doble. Posteriormente vamos a ver cómo registrar en el libro diario, en el libro mayor, el balance de comprobación y los estados financieros. Entonces, una vez que hacemos eso, hacemos la jornalización en el libro diario, la mayorización, el balance de comprobación, si es que hay ajustes, ajustamos el balance y al final tenemos los estados financieros con el balance general y el estado de resultados. Entonces, dentro de estas transacciones de comprador y vendedor, podemos tener diferentes clases de transacciones comerciales. Podemos tener transacciones de compra, venta al contado, que en esta transacción el vendedor entrega al comprador en el momento de la transacción el valor del bien o servicio que recibe con base en el precio previamente pactado. Este pago puede hacerlo manualmente o con un cheque o con dinero, ¿no? O monedas. La transacción de compra-venta con financiamiento con tarjeta de crédito. En esta transacción el comprador utiliza la tarjeta de crédito como medio de pago, la misma que está tomada por el vendedor y previa autorización de la empresa emisora de la tarjeta de crédito, por ejemplo, Daimler, Visa, Mastercard, emite un voucher que es entregado al cliente como muestra de satisfacción de la transacción efectuada. En este tipo de operaciones se evidencia la presencia de un tercer actor que viene a ser la empresa emisora de tarjeta de crédito, quien es, en fin, de cuentas, el que financia la venta. Tenemos las transacciones de compra-venta a crédito personal. En esta transacción el comprador se compromete con el vendedor a cancelar el valor del bien o servicio adquirido en un determinado tiempo. La característica de este tipo de transacción es que el vendedor recibe una promesa de pago futuro. La promesa de pago no está respaldada en documentos como letras de cambio, pagarés, instrumentos financieros, y el pago puede acordarse en uno o varios abonos semanales, mensuales, trimestrales, anuales, como se lo quiera acordar. En este de crédito personal, lo importante es este compromiso de pago. Y la transacción de compra-venta a crédito documentado, que el comprador en el momento de la transacción cancela el valor del bien o servicio adquirido con la entrega de un documento, sea este un pagaré, una letra de cambio, por medio del cual asume el compromiso de pago de la deuda en una determinada fecha. Entonces, este tipo de transacciones hay que tomar en cuenta. Igual siempre va a haber, como estábamos viendo, un lado del comprador y otro del vendedor. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos igual la clasificación de los grupos de cuentas.
pero primero, ¿qué son las cuentas? Entonces, las cuentas viene a ser la personificación de los bienes o servicios o de los activos o de las deudas que tengamos en un grupo de cuentas. Entonces, ellos deben tener características similares y se denomina cuenta al nombre que se le asigna a este grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que tienen características similares entre sí o cumplen una misma función. La cuenta viene a ser una herramienta que utiliza la contabilidad para identificar hechos mercantiles y cuantificarlos. Entonces, estas cuentas se van a ver representadas en esta T contable que habíamos analizado y en este principio de partida doble, en donde decíamos que el sector izquierdo se lo denomina debe, en el cual se registran los débitos o cargos de la cuenta. También se dice que registra los valores que ingresan. Así como las pérdidas o gastos y la cancelación de las obligaciones contraídas, están en el lado derecho, donde se registran los créditos o bonos, o abonos que se les denomina haber, es decir, constan los pasivos contraídos y las ganancias obtenidas y los activos cuando disminuye. ¿Cómo asignar el nombre a una cuenta? Las características de la asignación del nombre de cuentas. Primero, el nombre debe ser claro y completo. No debe dar lugar a confusiones por cuentas similares. Y ha de tratar de agrupar a un número de bienes, valores, derechos y obligaciones. Por ejemplo, y aquí les voy a pedir la participación de ustedes. Por ejemplo, si yo digo, los escritorios, sillones ejecutivos, archivadores, anaqueles que se utilizan en una empresa, tienen características similares. Estos son muebles para uso de la oficina, por lo que a todo este conjunto de muebles de la oficina se lo podría denominar con la cuenta muebles de oficina. Ahora, si yo digo los servicios de luz, agua y teléfono, que son servicios básicos para el desarrollo de las actividades de la empresa, al momento de pagarlos en las diferentes entidades proveedoras, ¿cómo se las puede denominar a estas cuentas? Muy bien, David Arias me dice servicios básicos, pero como yo estoy pagando los servicios básicos, entonces lo que falta ahí es gastos servicios básicos. Identificar gastos, servicios básicos. O, bueno, está bien, pago de servicios básicos. Exacto, Marlon. Gastos de oficina. David, ¿por qué no por pagar? Porque estoy diciendo los servicios de luz, agua y teléfono que pagué para el desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, al momento en el que yo ya pago, se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque la característica del gasto es que ya lo consumí, ¿sí? No puedo reversar, ya lo consumí y se hizo un gasto. Entonces, ahí estamos muy bien, son gastos de servicios básicos. Entonces, por ejemplo, si la empresa cumple actividades económicas como prestar servicios, comprar y vender o producir bienes, estos ingresos que obtiene la empresa por la actividad propia, ¿cómo se va a llamar? La cuenta, ¿cómo se llamaría? Exacto, ventas. También podría ser ingresos por servicios prestados, depende si son servicios, o ventas si es que es productos. Muy bien, entonces está dentro del grupo de ingresos. Entonces, hay ocasiones también en que la falta de efectivo golpea a la empresa. Entonces, para cancelar cuentas futuras y todo, se obtiene crédito, se va a un banco, por ejemplo. Y ahí, ¿cómo se llamaría la cuenta de ese crédito que realicé en el banco? Cuando se firmó una letra de cambio, por ejemplo. David, claro, puede ser préstamos, la cuenta, pero si es que digo que
hay documentos firmados para este crédito, entonces son documentos por pagar. Si es que no hubiera los documentos firmados, sería cuentas por pagar. Entonces, ya ven, ustedes sí están muy bien, Luis. Entonces, sí están familiarizados con la contabilidad. Están bastante claros con este tema. Entonces, esta personificación de cuentas, eh, primero tiene una base. Tiene una base y este es el plan de cuentas. El plan de cuentas agrupa los 5 grupos de cuentas que existe: activo, pasivo, patrimonio y las cuentas de ingresos y gastos. Aquí me falta ingresos y gastos. Vamos a anotar aquí. El grupo de cuenta de ingresos y de gastos. Entonces, estos 5 grupos de cuentas agrupa el plan de cuentas. ¿Qué son los activos? Los activos son aquellos que denota el control de la empresa en bienes, valores y derechos. Aquí se encuentran las cuentas como caja, bancos, documentos por cobrar, seguros pagados por anticipado, terrenos, que son las cuentas del pasivo. Aquí estas son la representación de todas las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Se pueden mencionar, entre otras, las cuentas de sueldos por pagar, préstamos por pagar, impuestos por pagar, hipotecas por pagar, ingresos cobrados por anticipado. A manera de ejemplo, las cuentas de patrimonio representan los aportes de los socios, los resultados y las reservas que tiene la empresa. Entre las principales cuentas podrían aquí estar el capital social, la reserva legal, la utilidad del ejercicio. Las cuentas de ingreso o de rentas representan todos los ingresos o beneficios que la empresa obtuvo por prestar un servicio, comercializar o producir bienes. Aquí podemos tener como ejemplo los ingresos por servicios prestados, ventas, arriendos ganados, intereses ganados, comisiones ganadas. Y las cuentas de gastos representan los valores pagados por el uso de bienes o servicios de consumo inmediato. Los gastos no son recuperables directamente y a la vez son indispensables para generar una renta. Aquí, por ejemplo, tenemos el gasto arriendo, el gasto sueldo, los gastos de publicidad, los gastos de intereses, los gastos de servicios básicos que veíamos. Entonces, todo esto se ve representado. Denme un segundo. Ya. Todo esto se ve representado en un plan de cuentas. Ya. ¿Y qué es el plan de cuentas? Es la relación de las cuentas y sus códigos. Describe las funciones de cada una de las cuentas, indicando cuándo se carga, cuándo se abona, cuál es su saldo normal. Este plan de cuentas también se lo conoce como catálogo de cuentas. Está constituido por el conjunto de cuentas que la empresa espera utilizar para el registro de sus operaciones. Debe estar elaborado de acuerdo a una metodología determinada y clasificado de acuerdo a un orden preestablecido. El Plan General de Cuentas en sí está normado por las NIF y NIC, que son las normas que regulan la contabilidad. Debe ser sistemático en el ordenamiento y presentación, debe ser flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas, debe ser homogéneo en los agrupamientos practicados y claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. Exacto, David. De acuerdo a la necesidad de la empresa, se puede tener un plan de cuentas. Hay una generalidad que está dentro de los 5 grupos de cuentas, que es el activo, pasivo, el patrimonio, los gastos y los ingresos. Y a partir de ahí viene una subclasificación, que esta subclasificación está dada por códigos.
¿no? Y estos códigos están representados en cada cuenta. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir este y les voy a poner la otra. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en el primer nivel, el grupo está dado por los términos de la situación financiera y económica. Entonces, aquí están los activos, pasivos y patrimonio. Entonces, el número 1 va a ser activo. Por favor, denme un segundito. Voy a silenciar solo por un minuto. Mil disculpas. Entonces, les decía, en el primer nivel tenemos la situación financiera y económica, entonces aquí tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el número 1, el activo. Entonces, el segundo nivel está en la clasificación o el subgrupo de esta división. Entonces aquí tenemos 1.1, el activo circulante o corriente. El 1.2 vendría a ser el activo fijo o no corriente y el 1.3 vendría a ser los diferidos y los otros activos. Entonces, en el tercer nivel, igual va a ser para el pasivo. Entonces, por ejemplo, el pasivo ocupará el número 2, el activo, el pasivo corriente, el 2.1, el pasivo no corriente sería el 2.2 y los pasivos diferidos u otros pasivos vendría a ser el 2.3. De esa manera se clasifican todos los grupos de cuentas. Y ya en el tercer punto viene a ser la clasificación de los corrientes. Entonces, por ejemplo, el corriente se clasifica en las cuentas corrientes, por ejemplo, aquí tenemos en disponibles y también inversiones temporales. Entonces, aquí tenemos el 1.1 y el 1.1.2. Dentro de los disponibles, en un cuarto nivel, tenemos ya las cuentas como tal. Caja, caja principal, caja chica. Bueno, en esta empresa tienen algunos tipos de cajas, bancos, igual algunos tipos de bancos. Entonces, eso es lo que hablábamos de la generalidad y luego las específicas, que son las que ya se acoplan a las empresas. Entonces, hasta ahí podríamos quedar. Necesito preguntas. Entonces, ya para cerrar esto, el activo viene a ser el grupo, el número 1, el grupo. El 1.1 vendría a ser el subgrupo. El 1.1.1 vendría a ser las cuentas de mayor general y el 1.1.1.1.1 ya vendría a ser las cuentas de mayor auxiliar. Preguntas. Cajas serían las que más se tomarían en cuenta para los estados. Eh, no, los estados financieros toman en cuenta todas las cuentas, ¿no? Este es un catálogo de cuentas igual que integra todo el grupo de cuentas.
¿Por qué se generan muchas cajas? Ya depende de como les decían, puede haber una caja, como en este ejemplo tenemos como tres cajas, creo, tres tipos de cuentas de cajas o cuatro tipos de cuentas de cajas. Entonces, tal vez hay una caja, o sea, es el dinero en efectivo, ¿no? Entonces, una caja general y una caja chica puede ser, y esta caja chica igual puede ser una general y una más pequeña. Entonces, ya depende de la empresa. Sin embargo, por eso les decía, este plan de cuentas debe ser flexible y se debe adaptar a las necesidades de cada empresa. No hay una regla para que prohíba que existan tantas cajas. Más bien es cómo se organiza la empresa y el funcionamiento que tiene la caja. La caja tiene una naturaleza de activo y de positiva, ¿no? Entonces no podemos tener, o bueno, sí podemos tener una caja en negativo, pero eso ya vendría a ser una pérdida. Lo disponible es lo que está en efectivo de manera más inmediata. Eso es lo disponible, que en ese momento yo puedo contar con ese dinero. Por ejemplo, si son cuentas por cobrar, no puedo contar con esa con ese dinero, porque son solo cuentas pendientes que debo recuperar en algún momento, pero no en ese momento. Ya listo. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos la próxima clase.